Vamos a empezar porque el ambiente está fresco, pero el ambiente político está más bien caldeado. Hay una ciénaga de lodo en la que se revolcan determinados personajes que hasta ahora ocupaban puestos relevantes en la política nacional, y de esto vamos a hablar en los próximos minutos con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. Y con Joan Subirats. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar. Vamos a ello, porque además a las 9 hay sesión de control al Gobierno y vamos a escuchar y vamos a poder ofrecer a los oyentes la pregunta que le vaya a formular el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al presidente del Gobierno, justo el día después de que hemos conocido el contenido de ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, pero también el día después en que hemos conocido la detención del presidente de la Diputación y presidente del Partido Popular en Almería. Es decir, que hay corrupción en los dos lados, aunque la especialmente grave es la que afecta a alguien que ha estado hasta hace 4 días ocupando un puesto de muchísima responsabilidad en el Partido Socialista, que es el partido que junto con Sumar gobierna ahora este país. Vamos a desgranar todo el informe de la UCO, que ha colocado a Santos Cerdán en una posición todavía más comprometida. Según la Guardia Civil, empezó a construir la trama antes incluso de ser secretario de organización del Partido Socialista. O sea, viene de antes la trama de Santos Cerdán, cobrando comisiones. Vamos a ir por partes. Primero, vamos a explicar bien cómo lo hacía, porque hasta ahora la UCO no encontraba por dónde se había canalizado el dinero. La clave, Ángels, es la participación de Santos Cerdán en Servinávar. Hasta ahora constaba solo un documento incautado al gerente de la empresa, Anchón Alonso, que otorgaba el 45% de las acciones al político. Cerdán negó efecto alguno. Dijo que estuvo a punto de abandonar la política, luego se arrepintió y como prueba alegó que ese contrato jamás se había elevado a escritura pública. Pero ahora la UCO aporta un indicio más. Unos meses más tarde de ese reparto de acciones, Anchón vende una pequeña parte de su propia participación en la empresa y vende las acciones inmediatamente anteriores a las de Cerdán. Anchón vende de su propia parte, porque la de Cerdán era del secretario de organización, ya tenía dueño. Todo arranca, Ángels, en Navarra con un acuerdo de colaboración entre Acciona y Servinávar en 2015. Las empresas obtienen adjudicaciones a las que concurren en forma de UTE en la comunidad foral. Con la llegada del PSOE al gobierno, Santos Cerdán coloca a Koldo García en principio como conductor de Ábalos. Koldo tiene una relación de sumisión con Cerdán, sabe que le debe todo y se refleja su subordinación en los WhatsApps, cómo le presiona a Cerdán, cómo le dice a la orden jefe, y la trama salta al Ministerio de Transportes. A cambio de supuestas mordidas para Ábalos y Koldo, se amañan contratos para Acciona en Logroño, Sevilla o San Feliu de Llobregat. Tras la adjudicación, Acciona firma con Servinávar memorandos de entendimiento por los que paga el 2% neto de la adjudicación. Son las supuestas comisiones, porque los pagos se producen contra facturas por conceptos genéricos y sin que consten trabajadores, excepto en una ocasión, cuando el contratado es el cuñado del propio Cerdán. El 75% de los ingresos de Servinávar, hasta 6,7 millones, Ángels, procedían de Acciona. O sea, Servinávar era el canal por el que entraba ese dinero de la comisión del 2%. Sí, así es. Estaban metidos supuestamente no solo Cerdán Campos, también su familia, entre ellos su mujer, que pasó a formar parte de Servinávar en calidad de socia trabajadora, según dice el informe. Sí, todo el entorno familiar se benefició de la situación. La mujer, la hermana y el cuñado fueron contratados por la empresa o por cooperativas cuyo principal cliente era la propia empresa Servinávar. Cerdán y su familia dispusieron de tarjeta de crédito de Servinávar hasta el día antes de la detención de Koldo para compras, comidas, viajes y vacaciones en Ibiza o Tenerife. Constan los WhatsApps entre Anchón Alonso y su mujer Carmele, en los que se quejan de que Santos y su mujer están dando la nota con los gastos de la tarjeta de empresa. A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Y un día sí y otro no restaurantes. Ya les vale, es lo que llegan a escribir entre ellos. Servinávar también pagó 2 alquileres a Santos Cerdán. El primer piso cuando llegó a Madrid en 2017 y el segundo más espacioso por un total de 44.000 euros cuando yo fue secretario de organización. También lo amuebló. Los indicios y pruebas son contundentes, Ángels, a lo largo de todo el informe. Estamos hablando, Campos, en este caso de Santos Cerdán, pero alrededor siguen estando las figuras de Ábalos y de Koldo, tú mismo lo mencionabas. ¿Son dos tramas diferentes? ¿Qué une? ¿Qué separa la supuesta actividad delictiva de los tres?
Sí, la investigación tal como avanza ya apunta a 2 supuestas organizaciones criminales. La liderada por Santos Cerdán, que se trajo de Navarra e instaló en Transportes con la supuesta colaboración de Ábalos y Koldo a cambio de mordidas para ambos. Y la segunda es la de Ábalos con Koldo, Aldama y las empresas OPR y LIC, que intentaban amañar por su cuenta sin la participación de Santos y que chocaron con el secretario de organización cuando pretendían optar a obras que correspondían a Acciona. De ahí surgen los conflictos entre Aldama y Koldo con Santos Cerdán cuando tratan de alcanzar una adjudicación que correspondía, según las palabras del propio Víctor de Aldama, al cupo vasco. El cupo vasco era la trama de Santos Cerdán. Campos, gracias. A ti, buenos días. Una trama que viene de antes de que Santos Cerdán llegara a Madrid, que sale de Navarra, que al final acaba concluyendo que Santos Cerdán es alguien que se mete en política para beneficiarse. No es que una vez metido en política encuentra la manera de beneficiarse, sino que tiene muy claro cuál es su modus operandi y en cuanto llega a Madrid, en cuanto llega acompañando a Pedro Sánchez en la Secretaría General del Partido Socialista, es evidente que lo que hace es importar a Madrid, traerse a Madrid las prácticas que había puesto en marcha en Navarra. Y todo esto, Cristina, sin que teóricamente, presuntamente, nadie de su entorno, ni en Navarra, primero, el otro día nosotros estábamos ahí, le preguntábamos a la presidenta María Chivite, ni después en su trayecto acompañando a Pedro Sánchez a la Secretaría General del Partido Socialista y después ya una vez establecido en Madrid, sin que nadie se diera cuenta. Llevábamos días preguntándonos qué hacía todavía Cerdán en la cárcel. Cuando otras personas que están implicadas en esas tramas de corrupción, como presuntamente siempre, ¿no? Como Koldo, Ábalos, etcétera, estaban fuera. Y creo que ayer tuvimos la respuesta. Efectivamente, pueden existir todavía peligro de que destruya pruebas o de que se fugue, y este es el motivo que lleva a eso. Yo me apunto al calificativo que decía Campos ayer, esta mañana, cuando hablaba del informe de ayer, de que esto es un tema demoledor. Porque realmente saca a la luz pues una a priori segunda trama que viene gestándose desde el año 2016, es decir, desde el primer momento que Cerdán aparece en escena con una responsabilidad política clara, que procede de Navarra, pero que en cuanto, según dice hoy El País, en cuanto llegan a Ferraz, a los 2 días ya está teniendo reuniones. Efectivamente. Y bueno, pues que de alguna manera está planteando todo un triángulo delictivo cuyos detalles vamos a ir conociendo. ¿Esto se queda aquí? Yo creo que es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Es posible que un número 2 de una organización como el PSOE, bueno, uno no, dos números 2 de una organización como el PSOE hayan hecho lo que vamos conociendo, ¿no? Que han podido cometer sin que la organización en su conjunto supiera nada, estableciera medidas de nada, hubiera cordones de seguridad de nada? Yo creo que eso es lo que va a tener que aclarar el PSOE. Lo están pidiendo ya grupos políticos por su izquierda, por supuesto la oposición por la derecha, faltaría más, pero creo que el conjunto de la ciudadanía, porque fijaos una cosa, yo anoche pensaba en un momento en que todavía está la Gürtel coleando, donde se acumulan los supuestos casos de corrupción que tienen que ver con la compra de mascarillas en la pandemia, donde yo creo que aún no hemos sido capaces de asumir del todo qué significa el caso Koldo, el caso Ábalos. Y ahora aparece esto, la sensación de que la corrupción en realidad jamás se fue, puede instalarse en la sociedad. Cuando estudiamos la confianza de la ciudadanía en las instituciones, concretamente en el Congreso y en el Gobierno, vemos los datos, yo suelo trabajar con los del Eurobarómetro, y vemos que la confianza ciudadana decae desde antes del 2008, pero sobre todo a partir de la crisis del 2008, ¿no? Y que, sin embargo, tiene un pico de mejoría, de recuperación muy importante en junio del 2018. ¿Qué pasó en junio de 2018? La moción de censura de Pedro Sánchez, que gana Pedro Sánchez contra la corrupción. Y ahí efectivamente la confianza ciudadana se dispara en positivo, crece, se recupera, ¿no? Luego vuelve a descender. Claro, ¿qué es lo que se puede pensar hoy, ¿no? Después de todos esos años, cuando vemos todos estos casos que vuelven a emerger con la fuerza que lo están haciendo. Moción de censura que con toda su sangre fría defendió en la tribuna de oradores José Luis Ábalos. Madina. Sí, bueno, yo creo que como ha dicho Cristina, como has dicho tú, Ángels, es un informe demoledor. También Campos ha utilizado palabras contundentes y las comparto plenamente, porque creo que describe una pauta de alguien que es capaz de inventar la pertenencia a una empresa adjudicataria de concesiones que por su influencia la recibe dentro de un ministerio donde tiene mucha llegada,
que es un ministerio donde está el anterior número 2 del Partido Socialista, José Luis Ábalos, para quien él, Santos Cerdán, trabaja como número 2 o número 3 dentro de la propia Secretaría de Organización. Diré que el comportamiento de estos personajes me sorprende manon troppo, porque le estuve enfrente en los procesos internos de primarias del Partido Socialista, porque siempre supe por dónde podían ir, lo que pasa es que no imaginé nunca que llegarían tan lejos. Y segundo, la gran pregunta que tiene que hacerse también el Partido Socialista, igual que en otras ocasiones he dicho, lo voy a repetir hoy, es qué ha pasado para que personajes de este nivel hayan llegado a un nivel tan alto dentro del marco de jerarquía de responsabilidad dentro del Partido Socialista. Yo creo que la Secretaría de Organización, que es para los oyentes que no lo conozcan a fondo, es quien controla el funcionamiento interno del partido, su administración, su... Hemos perdido un momento a Madina, que nos estaba contando que es la Secretaría de Organización. Ahora lo recuperamos. Subirats, mientras tanto. Bueno, yo creo que sí, es lo que decía antes Cristina, y supongo que Edu iba por esa línea. Claro, hemos pasado unas semanas en las cuales incluso había dudas sobre el caso Cerdán, ¿no? Sí, sí. Había gente que empezaba diciendo, bueno, ya veremos esto cómo acaba. Y cuando digo a alguien, digo, por ejemplo, el presidente de gobierno u otros, ¿no? Es decir, y en cambio ahora tenemos la pieza que nos faltaba, la pieza Cerdán, que es lamentablemente una pieza que confirma todo lo que podíamos imaginar y que nos daba miedo, ¿no? Y es así. Es decir, digamos, y hoy tenemos el caso de Almería, es decir, que estamos empantanados, ¿no? En una situación, digamos, clásica, sistémica, ¿no? Podríamos llamar sistémica, es decir, ¿cuántos escándalos de corrupción venimos arrastrando durante tantos años, sea porque estallan el escándalo, sea porque luego hay el proceso, sea porque luego hay consecuencias? Es decir, luego nos extrañamos de que la gente, como decía ahora Cristina, pues pierda la confianza en el sistema democrático, ¿no? Y esto yo creo que es lo lamentable, digamos, ¿no? Es decir, entiendo que haya incluso países como Albania, pues que han puesto una ministra de inteligencia artificial teóricamente a hacer contratos públicos, ¿no? Pero Joan, es que si miras para atrás, o sea, si miras para atrás, dices, es que en este país no se aprende. Digo, no aprendemos, no se aprende, porque está la corrupción instalada donde está instalada, pero en ese país hemos visto a exministros del gobierno de Aznar en la cárcel. Hemos visto a un yerno del rey sentado y pagando pena de cárcel. Hemos visto a un gobierno que tiene que dejarlo por una sentencia que le acusa de corrupción. Como si todo esto a nadie le hubiera importado nada. Es decir, el siguiente que llega a ocupar el sitio hace exactamente lo mismo. Yo pienso a veces en esto de Max Weber y la diferencia entre católicos y protestantes, ¿no? O sea, realmente parece que en el norte de Europa las cosas no son tan sistémicas. Sí. Y quizás será porque no tienen eso que te puedes, digamos, arrepentir en el último momento y ir al cielo, ¿no? Confesar. O sea, tú eres responsable hasta el final, ¿no? No sé. Sí. Madina, que te hemos recuperado. Sí, no sé estabas hablando de la importancia de... Sí, es que estamos hablando de la Secretaría de Organización del Partido Socialista. Claro, tiene un equivalente en la Secretaría General del PP, creo, pero controla los recursos humanos, la organización, la administración, las finanzas, la acción electoral. No hay una factura que no circule dentro del PSOE que no tenga el ok de la Secretaría de Organización. Es importantísimo. Lo es siempre cuando el Partido Socialista gobierna, lo es mucho más, porque, vamos a decir, la estructura se desplaza a Moncloa y en el partido queda como prácticamente en el ejercicio práctico del día a día como si fuese el número uno, ¿no? La Secretaría de Organización del Partido Socialista es un lugar de grandes nombres, de Alfonso Guerra, de Chiqui Venegas, de Carmen García Blois, una especie de Santa Santorum, de un lugar inequívocamente elevado. La pregunta es qué ha pasado para que personajes como José Luis Ábalos y Santos Cerdán hayan llegado ahí. Te decía, Ángels, que les conozco porque les estuve enfrente, siempre enfrente, en todos los procesos internos. Y siempre supe que al Partido Socialista le iba a ir mejor si ese tipo de perfiles no llegaban muy lejos. Desgraciadamente aquello terminó como terminó y llegaron tan lejos como llegaron. Creo que hoy hay muchas explicaciones que dar.
y hay un caso judicializado decía antes Cristina, ¿no?, con subdivisiones y ramificaciones diversas que todas terminan pasando por el mismo núcleo de personajes: Santos Cerdán, Koldo, José Luis Ábalos. Yo creo que ahí está el corazón de un estallido, de un caso de corrupción con una potencialidad de daño enorme para el PSOE, que alguien tiene que manejar ahí dentro y que tiene que explicar bien qué ha sucedido, porque yo creo que hay miles y miles de personas, ciudadanas, ciudadanos, votantes o no del PSOE, que están esperando una explicación más profunda y más a fondo de qué ha sucedido aquí. Estamos hablando del informe demoledor, que es la palabra que hemos consensuado, que el primero que la pronunció fue Miguel Ángel Campos, sobre lo que dice este informe de la trama de Santos Cerdán. Y decía, yo creo que era Joan que decía hace un momento, cómo nadie, porque todavía había gente hasta hace 2 días que decía, bueno, ya veremos qué pasa con Santos Cerdán. Campos, ¿por qué no saltaron las alarmas? ¿Por qué nadie se dio cuenta de nada? Bueno, pues lo detalla la propia UCO en su informe. Detalla que Santos Cerdán empleaba extraordinarias medidas de seguridad, reuniones con móviles apagados, comunicaciones y llamadas a través de Signal u otro tipo de aplicaciones de imposible rastreo, pisos francos donde se encontraban los implicados, Cerdán, los representantes de Acciona, con absoluta discreción, donde Ángels, cuando tenían que hablar de algún tema comprometido, no lo hacían. Se mostraban documentos donde escribían previamente aquello que tenían que decir y luego los destruían. Y además, una aparente vida austera de Santos Cerdán, sin trajes o relojes caros ni propiedades exóticas, como hemos visto en otros casos de corrupción, con vacaciones familiares, la mayor parte de las ocasiones en su pueblo navarro y en la piscina municipal. Es una manera de trabajar trabajada en el tiempo, voy a decir, Campos, es decir, que sabía perfectamente lo que hacía, es decir, no era una improvisación. Absolutamente, estaba todo diseñado desde el principio, desde 2015-2016, que arrancan con esta operativa y trabaja con absoluta discreción, aparentemente engañando a todos, porque la sorpresa y la indignación tras conocer este informe de la UCO de sus allegados ha sido máxima. Gracias, Campos. Pide paso cuando lo necesites. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Aparentemente engañando a todos, al primero, al secretario general del Partido Socialista, que es también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Cuando se le pregunta, y ayer se le preguntó, porque ya se conocía el detalle de este informe de la UCO, se le preguntó al presidente del gobierno otra vez por Santos Cerdán y por su trama. Él dice que el PSOE ha actuado con contundencia desde el primer momento, en cuanto se tuvo constancia de las actividades de Cerdán, y dice que ahora es el turno de la justicia, que es la justicia quien tiene que decidir y que tomar medidas sobre este asunto. Sí, de esa manera intentó ayer Sánchez distanciarse del informe de la Guardia Civil, reiterando principalmente 2 ideas: que todas las responsabilidades políticas ya se asumieron en verano, cuando estalló el caso, y que ahora lo que toca, dijo el presidente, es respetar la investigación judicial. Desde el primer minuto que se conocieron todo este tipo de situaciones, este caso, lo que hemos hecho ha sido, 1, colaborar con la justicia, 2, actuar con contundencia. Y por tanto eso es lo que estamos haciendo, y ahora tenemos que dejar a la justicia trabajar, y es el tiempo de la justicia. Nosotros hemos hecho y hemos asumido esa responsabilidad política, hemos actuado de manera contundente y vamos a esperar efectivamente al desarrollo de esas investigaciones judiciales. La estrategia tanto en la Moncloa como en Ferraz es rebajar, por tanto, el alcance político de ese informe, pese a que es evidente que las revelaciones en la UCO suponen un salto importante en la investigación, porque apuntala la implicación de Cerdán en esa presunta trama corrupta. En público, durante este tiempo, nadie ha cuestionado de manera abierta que el exsecretario de Organización fuese culpable, porque los audios eran inapelables, pero en privado, durante estas semanas, es cierto, Ángels, que había dirigentes del PSOE que admitían dudas. La contundencia del informe que conocimos ayer las entierra. Ahora muchos de los que no entendían por qué el secretario de Organización estaba en prisión mientras Ábalos y Aldama estaban libres entienden el porqué. También hay voces que, frente a la reacción oficial del partido, reiteran que sí que hay preocupación. Dicen que el caso no está amortizado porque detalles como los que conocimos ayer desmovilizan y calan entre el electorado. Sí que reconocen preocupación por el alcance de ese informe. La presión viene al Partido Socialista tanto por parte de la derecha, que ayer volvió a pedir la dimisión del presidente, y también desde algunos socios de izquierdas como Podemos, que considera insuficientes las explicaciones y las responsabilidades asumidas e insisten en que el gobierno tiene que poner en marcha medidas contra las empresas corruptoras, medidas como las que el presidente anunció hace 4 meses y que aún están pendientes de aprobar.
Guille, volvemos dentro de un ratito, que a las 9 hay sesión de control y suponemos que sobre esto se va a hablar. Hay pregunta del Alberto Núñez Feijóo al presidente del Gobierno, y el tema de la corrupción es verdad que también tiene vuelta con lo que ha pasado en Almería, que después hablaremos de ello, pero es seguro que esta cuestión va a sobrevolar esa sesión de control. Va a marcar el pleno seguro, Ángels. En apenas 7 minutos va a abrir esa sesión de control Alberto Núñez Feijóo, que tenía previsto preguntar por los presupuestos al Gobierno. Seguro que encuentra la fórmula para cambiar esa pregunta. También vamos a ver cómo pregunta Míriam Nogueras de Junts per Catalunya, que en las últimas semanas hemos visto también cómo ese grupo parlamentario se sumaba a las críticas contra el Gobierno por la corrupción, así que Sánchez se tendrá que pronunciar sí o sí por las novedades del informe de la UCO. Guille, gracias. Hasta luego. Subirats, es que ahí está una de las claves. ¿Son suficientes las responsabilidades asumidas? Yo recuerdo la última entrevista que tuve con el presidente del Gobierno, que le pregunté, con el hecho de apartarles de su posición, ¿es suficiente teniendo en cuenta que fue él quien les eligió, primero uno y después otro, para que ocupara un puesto que, como nos describía antes Madina, no es un puesto cualquiera? Bueno, ahí está el tema, ¿no? Es decir, en el fondo, claro, ¿quién se subió y qué planes tenían los que se subieron al Peugeot, ¿no? Y entonces, claro, apostar por lo que en aquel momento era, digamos, un posible perdedor, que era Pedro Sánchez, ante la estructura, ante el resto de estructura del partido, generaba un nivel de entusiasmo muy potente, porque ibas a la contra, por así decirlo, ¿no? Y el éxito final pues demostró que había posibilidades de que aquello fuera así. Yo no tengo ninguna de las informaciones que puede tener Edu Madín al respecto, ¿no? Si él ya anticipó en aquel momento cosas que luego sucedieron, no lo sé. Pero realmente a mí me sorprende mucho, digamos, el nivel de connivencia de los tres que ocuparon esa posición política tan relevante como secretario de organización. Y entonces yo creo que el partido, digamos, va a salir tocado de esto. Esto es evidente, y ahí es donde yo creo que las explicaciones de ayer del presidente del Gobierno no son suficientes desde mi punto de vista. Es decir, que tiene que haber una actuación, digamos, más potente, no sé desde qué punto de vista, si desde el punto de vista de funcionamiento del partido, si desde el punto de vista de que él, digamos, de alguna manera exprese de manera más rotunda lo que ha significado que personas tan cercanas en un momento a él hayan acabado de esta manera. Hay muchas dudas sobre digamos, la capacidad de maquinación, porque ahora, fijaos, en el caso de Acciona tenemos un ex jefe de la UCO que estaba en posiciones, digamos, de la compliance empresarial, era el responsable, el ex dirigente de la UCO. Es decir, hay una cantidad de elementos que aparentemente son tan estructurales, tanto de sistema político como de impacto en el Partido Socialista, pero también evidentemente en el otro lado, ¿no? Porque luego hablaremos de Almería, ¿no? Es decir, y aquí ¿quién es el beneficiario? El perjudicado ya lo sabemos, es el conjunto de la sociedad española, que cada vez pierde confianza en el tema de democracia. Pero ¿quién se beneficia de esto? El que está jugando sus cartas contra el sistema democrático, que es Vox. Esto es o sea, hay problemas desde el punto de vista de partido, desde el punto de vista del sistema político, y hay problemas también desde el punto de vista de funcionamiento de la democracia. Es grave, realmente. Cristina. Es muy grave. Yo creo que hay dos planos en la respuesta que ahora mismo se necesita, ¿no?, por parte de la dirección del PSOE y en concreto de su secretario general y el presidente del Gobierno. Una cosa es la reacción en el momento en que estallan los escándalos de corrupción. Yo ahí no tengo nada que decir, o sea, porque efectivamente el Partido Socialista levantó un muro, expulsó, hizo lo que tenía que hacer, ya está, ¿no? Pero eso es una parte. La segunda parte es contestar a la pregunta ¿cómo ha sido esto posible? Claro. Exacto. Y eso es lo que todavía nos falta. Y yo creo que nos falta al conjunto de la ciudadanía y les falta a los militantes socialistas en particular. Porque son personas que trabajan bajo unas siglas, que apuestan bajo unas siglas, muchos de ellos se dejan mucho tiempo para defender un ideario, y en estos momentos están viendo cómo en el centro, en el corazón del partido, durante unos años se han sucedido estos casos de corrupción. Ellos están los primeros, y yo creo que el presidente del Gobierno, en su calidad de secretario general, tiene que dar una explicación y contar cómo esto ha sido posible, y por extensión al conjunto de la ciudadanía, porque fueron muchos votantes los que confiaron en ese equipo. Sí, bueno, yo creo que
Yo creo que esta no es una trama que opera en una ala alejada del Partido Socialista, un director general en un ministerio escondido, una consejería en una comunidad autónoma, cosas que son terribles y que merecen el juicio negativo inmediato y la acción de la justicia y la exigencia de responsabilidad política inmediatamente. Esto opera en el mismo corazón del partido. Y esa es la pregunta a la que hay que hacerse, no por ánimo vengativo de nada con nadie, no por búsqueda de ajustes internos de nada, para que no vuelva a suceder. Básicamente, porque es de suponer que un partido que tiene casi 150 años de historia tendrá muchos más años de historia por delante en una dirección o en otra, ¿no? Con un mayor peso de responsabilidad o menor, en función de lo que la ciudadanía española vaya decidiendo. Por tanto, es relevante que en esa etapa que está por venir se sepa que esto sucedió para que no vuelva a suceder, y que la exigencia ética de determinados perfiles para determinadas responsabilidades, la propia militancia del partido y el propio votante del Partido Socialista eleve ese listón. No digo que uno supiera que estos personajes se dedicaban a esto. Digo que en estos personajes sorprende menos que en otros. Era imposible saber que esto iba a suceder. Es imposible saber que una persona va a montar una empresa de manera falsa, va a ser una empresa adjudicataria de la que se deriva dinero para él y su familia a partir de adjudicaciones en un ministerio. Esto, o sea, hay que imaginar mucho, hay que tener mucha imaginería en términos de corrupción para pensarlo uno e implementarlo después y sujetarlo durante años en el tiempo en tercer lugar, ¿no? O sea, no, imposible. Pero sorprende menos en Santos Cerdán y en José Luis Ábalos y en Koldo García que estén en los informes de la UCO, uno en la cárcel, imputados en procesos judiciales por corrupción, que en otros perfiles, indiscutiblemente. Por tanto, ¿cuál es el nivel de exigencia ética que un partido de ámbito nacional tan relevante como es este o otros tiene que poner para que perfiles como estos no lleguen? Y lo digo porque conozco un poco el PSOE. Un poco. Soy militante de ese partido, fui candidato a la Secretaría General de ese partido, he sido diputado 13 años, estuve en su ejecutiva federal 8 años, en la ejecutiva de los socialistas vascos otros 8, me lo sé. Y sé que hay gente a 10 galaxias de distancia de estos perfiles, en ayuntamientos, en provincias, en comunidades autónomas, en la estructura federal, en el grupo parlamentario. Gente, mujeres y hombres, a 10 galaxias de distancia ética, política, intelectual y cultural. A 10 galaxias. Por tanto, ¿por qué llegaron estos y no otros? Pues no. Primero, es una duda que mantendré durante tanto tiempo y la mantengo viva sabiendo que los tuve siempre enfrente y que si yo llego a haber ganado no hubieran llegado a nada. Lo digo porque sé que es así y siempre lo tuve claro. Pero dentro del ecosistema que ganó había gente muchísimo mejor que Santos Cerdán y José Luis Ábalos y que Koldo García. Entonces, para mí, esa es una duda que es una extrañeza compartida con mucha gente y estaría bien en escuchar explicaciones, sin duda alguna. Y luego hay otra cosa que tú les conoces, Subirats, la incomodidad que ya empieza a haber, incomodidad, decía, en los socios de la investidura, pero incomodidad también en los socios de gobierno. Es decir, hasta dónde puede aguantar los socios de gobierno, hasta dónde pueden aguantar los socios de investidura apoyando, restándole importancia cuando los informes van avanzando en datos y en informaciones tan contundentes como el caso Cerdán. Sí, yo creo que el retazo que hemos oído de la sesión parlamentaria es bastante indicativo, ¿no? De dos cosas. Una, que por un lado resulta difícil creer o pensar que dos partidos sistémicos, como son el Partido Socialista y el Partido Popular, no entiendan que si siguen por esa vía están hundiéndose los dos en la propia credibilidad del sistema democrático, no de ellos dos como partidos. Y por lo tanto que no haya un espacio para que digan, como los dos hemos sido con distancia unos de otros, de acuerdo, pero como los dos partidos hemos tenido, digamos, repetidas situaciones a lo largo de estos años que nos demuestran que tenemos un problema estructural, que aparentemente es estructural, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en buscar sanar este sistema para evitar que los enemigos del sistema democrático se aprovechen de ello? No ha habido ni una concesión. Estamos con el cuchillo en la boca, sí, a ver quién le pega más a Almería o le pega más, digamos, a Cerdán, ¿no? Y en el otro lado también ha sido muy interesante la explicación que ha dado el presidente de gobierno, porque ha dicho, bueno, y esto es lo que estoy contestando a tu pregunta,
Bueno, ¿qué queréis? Hemos aumentado el techo de gasto en un 8%, hemos crecido casi el doble que el promedio de la Unión Europea. Ese aumento del techo de gasto va a provocar una capacidad de digamos, y esta es una respuesta a los socios, de aumentar muchísimo el gasto social y afrontar los problemas que tenemos de carácter social. Y además resulta que económicamente estamos en un buen momento desde todos los puntos de vista, porque estamos creciendo, y además resulta que somos fiscalmente responsables porque estamos bajando el déficit incluso por encima de Alemania. Crecemos más que el resto de Europa e incluso fiscalmente estamos mejor y podremos gastar más y beneficiarnos todos desde el punto de vista del gasto social de este tema. Claro, esta es la situación en la que hay. Por lo tanto, los socios, ¿qué están haciendo? ¿Hasta qué punto el deterioro del Partido Socialista nos va a afectar o no? Pero ¿qué hay en el otro lado? Y esta es la pregunta que está desde el primer día de esta investidura. ¿Qué hay en el otro lado? Y en el otro lado está Vox. Y el PP no puede, digamos, llegar al gobierno sin Vox. Y Vox es el enemigo del sistema. Pero fijaros la paradoja, porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se plantea, pero es que resulta que los socios de gobierno o aquellos que dieron su apoyo para la investidura del actual gobierno no tienen una alternativa que les resulte para nada atractiva, porque saben que pasa por Vox, pero es que al mismo tiempo el y tú más que sistemáticamente están conjugando tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición en momentos como hemos visto hoy, lo que hace justamente es hacerle el caldo a Vox. Entonces está todo pivotando alrededor de lo mismo. Los socios de gobierno no tienen alternativa porque esa alternativa pasa por Vox y efectivamente es el cuestionamiento del sistema democrático, de los valores de convivencia democrática, está claro, pero al mismo tiempo el y tú más continuo justamente lo que está haciendo es generar esas adhesiones a Vox. O sea, cuando tú escuchas el corte que hemos oído hace un momento, donde uno pregunta por Koldo y el otro contesta por Almería, entonces ¿ahí qué está pasando? Pues que la percepción que se está produciendo es, efectivamente, la corrupción está sistémicamente instalada en el corazón del sistema y el que está cuestionando todo eso es la alternativa antidemocrática.